Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Así es que les cuento que vamos a iniciar y para ello tenemos una pregunta planteada. Todos sabemos que ayer fue el Día del Trabajo, nos lo disfrutamos, lo pasamos muy bien, pero ¿qué es del Día del Trabajo? ¿Qué es del sindicalismo? Esas son preguntas que hay que hacernos y cómo lo miran los guatemaltecos. Para ello tenemos a dos distinguidas personalidades para platicar acá. A don José Pinzón, que hoy es presidente de la Asociación de la Central General de Trabajadores de Guatemala. Conocidísimo desde hace mucho tiempo en la CGTG. Y a don José González Campo, expresidente de CACIF y presidente de la Comisión de Trabajo Laboral de CACIF. Así es que vamos a platicar. Don José, ¿cómo mira al sindicalismo actualmente? Tomando en cuenta todo lo que está pasando, sobre todo los reparos en cuanto a los pactos colectivos y todo esto. Bueno, el sindicalismo, si no existiera, sería uno de los que lucharía por crearlo. Y existiendo entonces, yo veo que es una acción extraordinaria en el marco de la defensa de los derechos humanos. Más allá de acciones, más allá de actitudes y comportamientos que puedan darse, que se han dado, pero reitero, que si no existiera, habría que crearlo de emergencia, porque es un medio y un mecanismo para la defensa de los derechos humanos de la clase trabajadora del país. ¿Cómo lo miran o cómo están las relaciones del sector privado con el sindicalismo? ¿Cómo miran al sindicalismo de hoy en día? Pues muchas gracias, Eduardo, felicitarlo por el programa y saludar a don José. Lo hablábamos antes de entrar al aire con don José, yo creo que es importante el sindicalismo. Yo creo que en el país y en la coyuntura que estamos viviendo es importante tener un sector sindical responsable, fuerte, que cumple con la ley y que trata de hacer lo que es su función, que es tratar de mejorar las condiciones laborales. Yo creo que ese es un tema compartido por el sector patronal y que tenemos que hacerlo. Pero sobre todo, y pensándolo, creo que tiene un papel que jugar en una sociedad de ser un interlocutor social importante, con una representación de la gente que trabaja y que se esfuerza, y que debiera favorecer un diálogo social que tanto hace falta en este país. Entrando en mucha materia, obviamente el tema de los pactos colectivos ha sido uno de los grandes cuestionamientos. Ningún gremio puede decir que en sus filas solo hay gente buena. En todos los gremios hay buenos, malos y regulares. ¿Cómo mira usted esos pactos colectivos? Hoy el gobierno los está objetando. Los está objetando justamente porque los han analizado y han detectado que ha habido, sin lugar a dudas, un aprovechamiento de determinados dirigentes. No tanto para el beneficio colectivo, que es una de las razones de la negociación colectiva. Y ese convenio hay que defenderlo igualmente, hay que seguir luchando por la negociación colectiva a pesar de lo negativo que se ha hecho. Los pactos colectivos no son malos en sí mismos. Los pactos colectivos son el medio, son el mecanismo que se utiliza y habrá que seguir utilizando para alcanzar objetivos de desarrollo sociopolítico, socioeconómico y sociocultural para la clase trabajadora. Pero no solamente para los trabajadores organizados, los pactos colectivos, que lamentablemente más los han orientado para la parte económica nada más y no para la parte social. Y es ahí donde yo creo que hay que rescatar los procesos de las negociaciones colectivas con actitudes y comportamientos distintos y no con actitudes y comportamientos egoístas e individualistas nomás.
CACIF ha cuestionado en varias ocasiones ciertos pactos colectivos, particularmente los del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Cómo ven ustedes esas negociaciones? Pues mire, lo primero es el reconocimiento que hay a la institución del pacto colectivo y a la negociación colectiva como una herramienta válida para llegar a una negociación entre una parte patronal y una laboral. Pero sin duda en estos casos son aquellos en los que hablábamos hace un momento, en los que creemos que sí ha habido abusos de esa herramienta que no han permitido de alguna forma que se cumpla con la función del pacto colectivo. Por ejemplo, a mí me da muchísima tristeza, pero también me enoja un poco en algunos casos cosas que hemos visto. Por ejemplo, yo me acuerdo el monto que se pagó por la negociación a los abogados del pacto colectivo de salud, que estamos hablando de varios millones de quetzales, que lo tuvieron que pagar los trabajadores del Estado, que me parece que cosas como esas son las cosas que demeritan totalmente la función que debe tener. Hoy existe un esfuerzo importante del Ministerio de Salud, por ejemplo, que es el encargado de la salud de los guatemaltecos y que el enfoque debiera estar en cómo mejoramos, como decía don José, las condiciones, las atenciones, las capacidades de los médicos, y entonces para eso se debiera también orientar ese pacto colectivo. ¿Deben ser renegociados los pactos colectivos en el sentido de repensar ciertas cláusulas que le están haciendo daño al presupuesto de ciertos ministerios? Sin lugar a dudas, deben ser revisados. A propósito de la cantidad que los abogados pueden llegar a percibir, se habla de 17 millones en el caso del Ministerio de Salud. Entonces, eso ya la cantidad en sí misma es un insulto a la dignidad de la clase trabajadora del país. Y por lo tanto, eso debe ser revisado para actuar y proceder con más y mejor dignidad. Si uno habla y dice que para defender la dignidad de la clase trabajadora hay que luchar por la organización sindical y la negociación colectiva, tiene que haber coherencia con el propio abogado que asesora los pactos colectivos. Porque si el abogado lo que pretende es enriquecerse a costillas de los recursos de las y los guatemaltecos, eso no es digno y eso debe ser revisado. Nosotros somos defensores, valga la expresión y con respeto, a muerte del derecho a sindicalización y el derecho a la negociación colectiva, pero debe ser por sí misma, con dignidad también. Don José, se me ocurre preguntarle esto antes de ir con la pregunta. ¿Cómo cree usted que lo ven algunos líderes sindicatos? Usted que ha bregado tantos años en el sindicalismo nacional, diciendo algo como lo que nos está diciendo en este momento. A nosotros, muchos dirigentes sindicales nos han satanizado, valga la expresión, porque hemos dicho siempre el diálogo. Antes de llegar a cualquier tipo de conflicto, debe haber diálogo. Y no esperar hasta que surge el conflicto para pretender abrir una negociación. Inclusive hubo una época en que por hablar, por decir y por reflexionar sobre la importancia del diálogo, nos penetraron a nosotros diversas organizaciones sindicales, porque nos acusaron que éramos gobiernistas o patronalistas. Este fue el precio que pagamos por impugnar y proponerse, más que impugnar, proponer siempre el diálogo antes de, y no pretender abrir diálogo cuando ya hay conflicto. Claro. Es mucho más complejo. Bien, tengo que ir a una pausa. Regresamos en unos instantes.
están desgastando, pues dinero que se necesita en este hospital se está gastando en cosas que ni sabemos en qué lo invierten. Porque la verdad es que no hacen nada. Mire, tanta violencia que hay. Y toda la gente que está sindicalizada se creen dueños de los hospitales, se creen dueños de absolutamente de todo. Tenemos el Ministerio de Educación, es un desastre, pura corrupción. Deberían enfocarse más en lo que protestan, porque he visto que vienen a protestar muchas veces y cuando le preguntan a la gente, es que no sabemos por qué estamos aquí, o solo como que lo llevan para hacer bulto nada más. Bueno, eso sí no está correcto. Sí, yo pienso que no, porque uno lleva prisa a trabajar y se atrancan todo, y si uno va de viaje, ay no. Bien, esas son algunas opiniones de la gente levantadas en torno a lo que está pasando con el sindicalismo, con no todos los sindicatos, pero sí por lo menos los casos más emblemáticos de estos pactos colectivos en donde la gente percibe este tipo de situaciones. ¿Cómo lo mira José González Campo? Yo creo que hay un tema que es importante en esto y es evitar las generalizaciones. Y no lo digo solo por el sector sindical, también nos pasa a nosotros de alguna forma como empresarios. Yo creo que sin duda habrá cosas que no están bien en la parte sindical, sin duda habrá cosas que no están bien en la parte empresarial, pero insistiría que una gran parte de los sindicalistas en el país son buenos, quieren trabajar y tienen ganas de hacerlo. Yo pongo un ejemplo y creo que en justicia hay que mencionarlo. Cuando se habla del pacto colectivo del Ministerio de Salud, por ejemplo, se habla mucho del número de bonos que se tienen como parte del salario. Pero hay un problema en la ley de servicio civil que no ha permitido corregir esos salarios de una forma correcta. Lo correcto sería decir, un doctor gana lo que tenga que ganar. Ante la falta de esa capacidad en una ley de servicio civil, se empiezan a generar bonos que lo que lleva es a nivelar salarios. Aquí no estoy justificando otras cosas de bonos que no están bien, pero también hay que entender la realidad de algunos lugares. La información que yo tengo de hablar con algunos sindicalistas es que en algunos hospitales, a través de estos bonos, que pueden llegar hasta 13 o 14, es que un médico puede llegar a completar un salario de 8 o 9 mil quetzales. Que a mí no me parece, en principio, alguien que se ocupa de la salud de alguien, pues nada desfachatado. Pues es un salario que podría ser mejor. Entonces, lo importante aquí es cómo, ante la falta de decisiones importantes institucionales, como por ejemplo, ahora, no abordar... todos esos, perdón que lo interrumpa, no todos esos bonos y esos incentivos, porque en lo que yo recuerdo eran 5 bonos, 5 incentivos, y no todos esos iban para, digamos, para personal como los médicos. Por eso es lo importante no generalizar, porque entiendo que hay cosas que están mal, digamos, en el registro de propiedad, un bono antiestrés, por ejemplo, o que hay cosas que realmente no son justificables. Pero cuando uno ve que en algunos casos a través de bonos llegan a salarios que nos parecerían a todos razonables, lo que hay que hacer es corregir el tema de la ley de servicio civil para no utilizar de una forma inadecuada los pactos colectivos y dar entonces esta percepción de que todo el mundo se está aprovechando esos temas. De nuevo, creo que es importante conocer entonces las estructuras, evitar generalizaciones y tratar de encontrarle soluciones de fondo, porque no puede ser que la única forma de poder ganar es a través de bonos, porque no van a negar el bono 48. Hay que corregir esos temas y sobre todo evitar abusos, porque yo sin duda, una vez dicho esto, que en algunos casos es válido, hay muchísimos casos en que esos pactos colectivos han sido solo aprovechados por líderes sindicales, no tienen ninguna razón de ser. Un bono antiestrés, pues la verdad es que no tendría mucho que ver, o en algunos casos también puestos que son heredados, dijéramos a familiares. Esas son cosas que no van con una normalidad en una parte Don José, laboral. este es el país de las generalizaciones y obviamente pues todas estas cosas, así como ciertas generalizaciones afectan a muchos otros gremios, pues este tipo de situaciones que pasan en el sistema de salud, pues le afectan a la imagen del sindicalismo. ¿Cómo lo ve usted? Creo que nuestro país requiere una revisión integral de la legislación en términos generales. Cuando uno analiza los niveles de salario que hay para los diversos sectores, y estoy hablando de la clase trabajadora en general y del sector campesino en particular, por ejemplo. Cuando uno ve eso y analiza lo que pasa con los precios de la canasta básica alimenticia o los precios de la canasta básica vital, que no tiene nada que ver
con el nivel de salarios que se tiene. Entonces se utiliza, sin lugar a dudas, esa herramienta que es la negociación colectiva. Lamentablemente la negociación colectiva no es posible la generalización, porque hay diversos sectores que son los que aprovechan la negociación colectiva, pero eso no se puede generalizar porque no están organizados sindicalmente los trabajadores del país. Hay, con perdón del término una vez más, una suerte de satanización en contra del movimiento sindical, justamente porque hay y habrá dirigentes que son oportunistas y que se aprovechan de eso sin tomar en cuenta, sin medir las consecuencias del daño que se le hace al movimiento sindical en términos generales y el daño que se le hace a la negociación colectiva en particular. Por eso creo que, por eso dije al inicio que debería haber una revisión general de todo el quehacer para que en ese marco pudiese entonces crear espacios, etapas y procedimientos para los diversos niveles de la acción sindical y negociación colectiva. Antes de ir a la pausa, nosotros estuvimos haciendo una pregunta en redes sociales. Vamos a pasar, ¿qué opinión tiene sobre los beneficios de los sindicatos? Obviamente esto se refiere a los pactos colectivos. Y al regresar, entonces vamos a ver algunos de estos resultados para ver qué es lo que piensa la gente al respecto. Una pausa, volvemos después. Bueno, esa es la pregunta y esto es lo que están planteando. Vean ustedes los resultados. Esta pregunta va a estar justamente en nuestras redes sociales planteada para que usted pueda responder de aquí hasta mañana. Dura 24 horas, pero en lo que va, el 83% de la imagen es mala, ahí ya cambió, un 11% regular y un 6% buena. ¿Cómo lo ven? Pues mira, yo creo que ese es un reflejo de nuevo de lo que la gente siente, de lo que la gente ve. Digamos, cuando uno habla de sindicatos, mucha gente interpreta bloqueos, falta de servicios, falta de clases, dijéramos en algunas clases, que se deja de dar clases a los niños. Y sin duda son todas esas cosas que a todos nos molestan y nos complican. Y si al final lo que se ve en las noticias es simplemente todos esos abusos que, de nuevo, en casos especiales se han dado en los pactos colectivos, yo creo que la gente tiene la razón, sobre todo que la mayor parte de esos pactos son en instituciones públicas, tienen la razón de reclamar de alguna forma esas realidades. Yo por eso creo que retomo lo que decía don José, urge hacer una revisión de los pactos colectivos, urge transparentarlos, urge saber que los pactos colectivos realmente van a la dignificación del trabajador y no a prebendas a gente que se está aprovechando de ellas. Y creo que es momento de hacerlo. El Ministerio de Salud está iniciando ese proceso, creo que hay que apoyarlo. Hay que apoyar a la ministra, porque de fondo también un problema que tenían todos estos pactos colectivos es que nunca se tomó en cuenta la capacidad de pago del Estado. Entonces hicieron compromisos a largo plazo que no pueden cumplirse en las condiciones actuales. Don José, ¿qué tienen que hacer los líderes sindicales de la actualidad para cambiar ese tipo de percepción? No es nada fácil, pero información es poder. Si no hay información o la información es tergiversada, se va a seguir siempre criminalizando la acción sindical o criminalizando la negociación colectiva. Y como usted decía hace rato, la generalización siempre afecta. Y lamentablemente los ejemplos que se dan afectan a la opinión pública, porque entonces no dicen el sindicalista fulano de tal, no. Los sindicalistas. No se habla el sindicato X o Y, no, los sindicatos. Y creo que eso hace un daño terrible al movimiento sindical, hace un daño terrible a la imagen, prestigio, confianza y credibilidad de la dirigencia sindical honesta que sí existe.
de los empleadores honestos, que sí los hay. Cuando uno generaliza, está afectando a todo. Y como decía hace un momento, el problema de la formación que tenemos los guatemaltecos, la percepción que tenemos los guatemaltecos de la generalización y no la individualización de casos que son muy, valga la expresión, visuales, pues. Digamos, hay X o Y sindicato, X o Y dirigente que ha cometido errores, pero como lo que se quiere es eliminar a raíz, se generaliza los sindicalistas y los sindicatos. Creo que eso es algo que tenemos que ver cómo se puede resolver a través de la información y a través de la formación. Llegando ya a la última parte de esto, ¿cómo creen ustedes que debe ser de hoy en adelante esa relación Estado-patrono versus los sindicatos? Y quitándole un poco el versus, en el sentido la relación de unos y otros. Pues mire, lo que he aprendido en la Comisión Laboral de CACIFE es que ahí se debería dar también el espíritu tripartito de mejorar las cosas para que tanto el Estado como los trabajadores, en este caso, busquen lo que se necesita, que es mejores servicios para la gente. Yo creo que si la gente viera un pacto colectivo en que sí efectivamente se reconoce la labor, se reconoce la meritocracia, se tienen salarios dignos para servidores públicos, que creo que nadie tendría ningún problema con eso, pero que entonces se tienen medidas de ver la calidad de servicio, se ve que se premia a los mejores trabajadores, la gente ve que no se hacen paros ni se afecta a la gente cuando alguien está reclamando derechos. Yo creo que se ayudaría muchísimo. Y por otro lado, creo que es necesaria la colaboración entre el Ejecutivo, por ejemplo, y los sindicatos para mejorar servicios que son tan dramáticamente sensibles como salud y educación. Lo decíamos ahorita, el compromiso que tenemos de mejorar los indicadores de educación no va a ser posible si no hay un acuerdo entre el Ejecutivo y los maestros de realmente entrarle a tener mejores condiciones, pero también los maestros tienen que estar de acuerdo en prepararse, motivarse, dedicarle tiempo a los niños, hacer lo mejor posible. Ese es el espíritu tripartito y creo que el espíritu que debería prevalecer en esa relación entre sindicatos y ejecutivo. En este sentido, ¿cómo evalúa usted las leyes de servicio civil hoy vigentes en el Estado? Para comenzar, creo que hay que afirmar que no hay políticas de Estado en la diversidad de temas y la diversidad y la problemática de nuestro país. No hay políticas de Estado. Si en los temas que abordamos hubiese realmente una política de Estado en materia sindical, otro destino sería para la clase trabajadora del país, para los empleadores del país, etc. Si hubiese realmente una política de Estado para la negociación colectiva, también otro destino sería para el país. Ahí los convenios existen y hay que defenderlos, pero no porque existen los convenios en sí mismos, ya por eso es beneficioso. No, hay que entenderlos, comprenderlos, defenderlos, valga la redundancia, y aplicarlos correctamente. Creo entonces que si hoy vemos qué pasa en el propio Ministerio de Trabajo, qué pasa con las autoridades dentro del Ministerio de Trabajo, qué pasa con la Organización Internacional del Trabajo, en fin, hay una serie de elementos que deberían ser revisados, retomados, analizados para poderlos practicar correctamente en beneficio global, en beneficio general y no con exclusividad para X o Y sector. Bien, me queda una conclusión por cada uno de ustedes de 1 minuto, breves, por favor. Nos urge entrarle al tema del servicio civil. Ahí hay un tema importante que hay que ver. Creo que el Estado también debería tener una reglamentación para la negociación colectiva y asegurar que cuando eso se dé, se cumplan con estándares mínimos. El primero es hacer la capacidad de pago del Estado. Tercero, es difícil negociar, por ejemplo, cuando en el Ministerio de Salud hay 58 más sindicatos. Yo no me puedo imaginar qué podrá hacer eso en términos de complejidad.
Y lo tercero, creo que hay que dignificar la labor sindical, hay que dignificar la labor de los trabajadores, pero también tenemos que ver decisiones valientes de afrontar los problemas que cada uno de los sectores tenemos, pero en este caso los sindicatos tienen una responsabilidad importante y, como le digo, siendo parte del servicio a la gente es importantísimo que se haga. Su conclusión. Un agradecimiento a TV Azteca por esta posibilidad de este intercambio, pero además abordar un tema que es profundamente delicado, como en el sindicalismo. Y con los ejemplos que ha habido de determinados pactos, también abordar ese tema es terrible, sin lugar a dudas. Pero debe haber un coraje y ante todo, una dignidad. Debe haber autoridad ética y moral para abordar la temática como se ha abordado. Un agradecimiento una vez más y que este intercambio sirva para decir que todo es posible siempre y cuando haya voluntad y decisión política para hacerlo. Bien, hasta aquí llegamos entonces en Estado de la Nación esta noche. Regresamos mañana a las 9:30. Recuérdese.